Príncipe de la ciudad. Capítulo 19, 1995, El barco misterioso. Una fría llovizna caía del cielo gris, trazando regueros de agua en los altos y amplios ventanales del ático de Vannevar. Era abril, todavía dentro de la estación de lluvias, tiempo de humedad, frío y niebla. Había un grupo de hombres en el apartamento, el mismo grupo que llevaba reuniéndose allí todas las noches desde hacía 3 semanas. Eran 5 vampiros y 2 ghouls que esperaban ansiosos cualquier señal de la inminente invasión asiática. Vannevar deambulaba por la estancia, pensativo, taciturno. En ocasiones se detenía para hablar con Benedicto, consultaba con el Tremere los detalles de los posibles acontecimientos que se avecinaban. Nikolai estaba cerca de la máquina de fax, arrancando los informes de la costa este a medida que llegaban, interpretándolos y transmitiendo la información a Hortator que, sentado en el sofá, introducía los datos en su ordenador portátil. La máquina estaba conectada vía módem directamente a las pantallas de radar de la Guardia Costera, lo que le proporcionaba apuntes gráficos. Riley se encontraba arrellanado en un sillón cercano, mientras Sullivan permanecía sentado frente a él, junto al inválido Chi. Nikolai sacó un nuevo fax de la máquina y lo escaneó, al tiempo que comunicaba la información a Hortator, encorvado sobre su teclado. Llamada de un aparato. Dificultades climáticas. La búsqueda aérea queda descartada por el momento. Un helicóptero de la Guardia Costera que se encontraba de patrulla había caído hacía 1 hora, desapareciendo de las pantallas de radar a unas 40 millas de la costa, al sur de San Francisco. La Guardia Costera estaba llamando de vuelta a los equipos de rescate, puesto que la tormenta desatada en alta mar ponía sus vidas en peligro. ¿Identificación de la nave objetivo?, preguntó Hortator, revisando en el ordenador una selección de lecturas de radar. Un carguero no identificado había sido divisado con rumbo norte, dirigiéndose a la costa en su dirección. El helicóptero había desaparecido en sus alrededores. La ausencia de identificación en sí no era preocupante. Las rutas marítimas que pasaban cerca de San Francisco estaban siempre llenas de buques que iban y venían de Norteamérica, Asia, Suramérica y Australia. Los cruceros también recalaban en San Francisco, y las distintas bases navales de la bahía abastecían a toda una plétora de submarinos, destructores y portaaviones. Añádase a todo esto las numerosas patrullas de la Guardia Costera y las embarcaciones de recreo y se entendería por qué los puntos de luz que aparecían en las simulaciones de radar de Hortator parecían una cascada de confeti. Los barcos no identificados aparecían en blanco. El misterioso carguero era uno de ellos. Hortator lo había rastreado hasta la costa, observando cómo se acercaba a las islas Farallon. Seguía a millas de la costa, con rumbo norte, al parecer con la intención de pasar de largo de la ciudad. Sigo pensando que es ese, dijo Chi, desde el sofá. Lo siento en los huesos. La mesilla que tenía delante estaba cubierta de informes marítimos. El barco misterioso encajaba con la descripción de uno de los buques que aparecía en uno de los registros portuarios. Ahí lo tenemos, anunció de repente Hortator. Ha virado hacia la bahía. La nave blanca no identificada había girado de repente hacia estribor, emprendiendo una trayectoria que lo conduciría directamente a la entrada de la bahía. La habitación se convirtió en un hervidero de actividad. Todo el mundo se agolpó en torno a Hortator y la refulgente pantalla que sostenía sobre las rodillas. El azteca señaló con el dedo un punto parpadeante. Ese es, dijo. Chi les había dicho a todos que estaba al corriente de los planes secretos que se fraguaban en Asia desde hacía tiempo. Vannevar sospechaba ahora que se había producido una variación en el complot que había desbaratado en 1936 al eliminar los cementerios de la ciudad. Esta vez, no obstante, en lugar de utilizar a los muertos de la ciudad, se creía que el enemigo iba a introducir su propio cargamento de cadáveres especiales, junto a los espíritus necesarios para animarlos. Los aeropuertos locales estaban siendo vigilados, pero se pensaba que el ataque se produciría casi inevitablemente por mar. Parecía que sus sospechas estaban fundadas. ¿Tú qué opinas, don Benedicto?, preguntó el príncipe a su consejero de confianza. No hay forma de saberlo a ciencia cierta, respondió Benedicto, sin apartar los ojos de la pantalla de Hortator. Pero todos los indicios parecen apuntar en esa dirección.
Todos convinieron que probablemente ese fuera el barco. Todo el mundo preparado, dijo Vannevar al fin, antes de preguntar a Hortator, ¿a qué distancia se encuentra? Parece que se encuentra a unas 20 millas de la costa en estos instantes, respondió el azteca. Sigue dirigiéndose directo a nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? Preguntó el príncipe a Benedicto. Benedicto emplearía la magia para transportarlos al barco invasor. Pero su poder tenía sus límites, tendrían que esperar hasta que la nave estuviera cerca a fin de efectuar el salto con garantías. Benedicto hizo un rápido cálculo mental. Deberíamos estar a bordo dentro de unos 10 minutos. Minuto arriba o abajo. La embarcación se veía obstaculizada por la tormenta pero, impulsada por la marea, seguía avanzando a buen ritmo. Tenían que detenerla antes de que llegara a la costa. Preparaos, dijo el príncipe, a continuación, dio media vuelta y abandonó la estancia. El príncipe pretendía abordar el carguero y enfrentarse a su enemigo cara a cara, pese a las objeciones de los demás. Había hecho caso omiso de su consejo de mantenerse a salvo en la ciudad mientras los demás asaltaban a los atacantes. Estaba decidido a ir, y había elegido a Raleigh, Sullivan y Benedicto para que lo acompañaran. Riley era su más antiguo compañero, y el de mayor confianza. Benedicto proporcionaría al príncipe su experiencia con la magia, y Sullivan era el único miembro del equipo con algo de práctica en el mar, práctica que podría resultarles útil. Nicolai y Hortator se quedarían atrás, dirigiendo el cuartel general instalado en el ático y siguiendo el rastro de la nave en el radar. Chi permanecería junto a ellos, su estado físico impedía que se sumara a la partida de abordaje. Vannevar reapareció en la habitación un instante después. Sobre su cadera colgaba su viejo sable de caballería. Raleigh se había puesto una sobaquera en la que había enfundado un revólver, y Sullivan portaba su enorme cuchillo de caza. Don Benedicto confiaría en sus conocimientos de artes marciales para protegerse. Se aproximaba el momento y los cuatro se reunieron en el centro de la estancia, con Benedicto frente a los otros tres. En el exterior, la lluvia repicaba monótona. Benedicto levantó la mano, hizo un gesto, y dijo algo en voz baja. Vannevar sintió un balanceo familiar, un chasquido, un cegadoras de luz, y desaparecieron. Los pies de Vannevar tocaron la cubierta inclinada, perdió el equilibrio y patinó sobre la plancha de hierro hasta la barandilla del barco. Se empapó de lluvia al aferrarse a la barandilla, sujetándose con todas sus fuerzas mientras la nave se alzaba sobre una rugiente ola. El viento aullaba e impulsaba la lluvia en ángulo contra la nave. Una ola rompió contra la barandilla, cubriendo a Vannevar y calándolo hasta los huesos. Sullivan apareció de repente a su lado, afianzó al príncipe con un brazo mientras se agarraba a la barandilla con el otro. ¿Te encuentras bien?, gritó Sullivan, para hacerse oír por encima de la estruendosa galerna. Bien, respondió Vannevar, mirando alrededor en busca de sus otros dos compañeros. Don Benedicto y Raleigh se encontraban en las proximidades, aferrados a su vez a la barandilla. Solo Sullivan, con las piernas firmemente apuntaladas en la cubierta, parecía ajeno al violento balanceo del barco. ¿Estáis bien los dos?, vociferó a Benedicto y a Raleigh. Le indicaron que así era. ¿Por dónde se va al puente de mando?, preguntó Vannevar a Sullivan, siempre a voz en grito. El irlandés señaló hacia adelante, hacia una cabina tenuemente iluminada por encima de la cubierta, a 100 metros de distancia. Allí, dijo. La superestructura parecía desocupada. Vamos. Vannevar encabezó la comitiva, sin soltar la barandilla, hacia su objetivo. Sullivan caminaba detrás de él, sin que le flaquearan las piernas, con una mano apoyada en el hombro del príncipe. Sin previo aviso, una forma negra se abalanzó sobre ellos desde las tinieblas, volando por los aires hasta aterrizar sobre el príncipe. Siseando, el ser buscó la garganta de Vannevar, sus garras silbaron hacia los ojos del príncipe. Vannevar intentó zafarse, pero resbaló en la cubierta y cayó debajo de la cosa. Entonces sintió que le quitaban al monstruo de encima. Vio a Sullivan levantar en vilo la correosa figura negra y lanzarla por el costado del barco. El ente cayó, siseando aún, al agua, para desaparecer instantáneamente bajo las oscuras olas. Sullivan ayudó al príncipe a incorporarse.
Gracias, gritó Vannevar, imponiendo su voz al rugir del viento. Con una mano pegada a la barandilla, el príncipe desenvainó su espada. Los demás prepararon también sus armas. Cuando llegaron a la superestructura, encontraron una escalerilla que conducía hacia arriba. Para alcanzarla tendrían que cruzar una extensión abierta de inestable cubierta. Sullivan fue el primero, caminando con agilidad por la superficie empapada de agua, llegó hasta la escalera y subió sin perder el paso. Vannevar lo siguió, trastabillando con torpeza en la oscilante cubierta, aunque consiguió llegar a la escalerilla sano y salvo. Benedicto y Raleigh lo imitaron, con los mismos problemas para no perder el equilibrio. Una vez arriba, se encontraron en el exterior de la cabina. A una señal de Vannevar, Sullivan pegó una patada a la puerta y los cuatro irrumpieron en el interior, apresurándose a cerrar la puerta tras ellos, aliviados por dejar atrás el incómodo aguacero y el viento incesante. El puente de mando estaba iluminado tan solo por el fulgor de los instrumentos y una única pantalla pequeña de radar. Nadie gobernaba el timón pero, ante sus ojos, vieron que se movía ligeramente a derecha e izquierda, ajustando la nave a su rumbo. «Hay alguien abajo, al timón», dijo Sullivan. «¿Puedes girarlo?», preguntó Vannevar. Sullivan se acercó a la rueda y, aplicando ambas manos a la tarea, intentó virar a la izquierda. El timón no cedió. Hizo un segundo esfuerzo, separando las piernas y cargando todo su peso. La rueda apenas si se movió. «Mierda», juró el irlandés, soltando el timón con un gruñido y apartándose. «No hay manera». Vannevar había esperado que todo fuera tan sencillo como desviar la nave y enviarla mar adentro. No le sorprendió comprobar que eso era imposible. Los demás aguardaban a que les indicara qué hacer a continuación. Vannevar cruzó la cabina y se asomó a las ventanas del frente. Ya acertaba a divisar la línea de luces que señalaban la costa a escasas millas de distancia. «Se nos acaba el tiempo», dijo, volviéndose hacia los demás. «Quiero que Sullivan y Raleigh se queden en el puente y monten guardia. Benedicto y yo bajaremos a ver qué encontramos». Raleigh y Sullivan, con los rostros chorreando agua, accedieron, aunque a regañadientes. Habrían preferido permanecer junto al príncipe. Vannevar y Benedicto abrieron la puerta y se enfrentaron al vendaval. Raleigh y Sullivan la cerraron tras ellos y vieron por la ventana cómo los dos hombres se abrían paso por la cubierta azotada por el viento en dirección a una gran escotilla. Cuando llegaron a ella, se arrodillaron. Estaba trancada y cerrada con llave, pero consiguieron soltar una esquina, doblando el pesado metal sobre sí mismo. Vannevar se introdujo primero, encontró un mamparo de hierro con los pies y se apresuró a descender a la cubierta de carga. Benedicto se reunió con él en el fondo y, juntos, los dos hombres registraron el compartimento de carga de la nave. Estaba vacío, húmedo y frío. El balanceo del barco era menos violento aquí abajo, y podían oír el constante zumbido de las dos calderas de la nave resonando por todo el casco, procedente de la popa del barco. «Aquí abajo no hay nada», dijo el príncipe, cuando sus ojos se hubieron acostumbrado a la tenue luz. «Están por aquí, en alguna parte», susurró Benedicto. «Puedo sentirlo. Siento su presencia». Benedicto se acercó a uno de los mamparos y apoyó las manos en él, acariciándolo. «Aquí», dijo. Propinó un puñetazo al metal. Se escuchó una diminuta reverberación. «Está hueco». Registraron la bodega en busca de unas barras de hierro y, cuando las encontraron, atacaron el mamparo de imitación, soltándolo gradualmente, desprendiendo los remaches que lo mantenían en su sitio. Tras apartarlo, encontraron ocultos en su interior 5 baldas estanterías dispuestas en gradas. Cada una de ellas albergaba un cadáver disecado. «¡Bingo!», sonrió Benedicto. Los cuerpos apenas parecían humanos. Carecían de pelo por completo, tenían unos ojos redondos y enormes, y unos terribles colmillos sobresalían de sus bocas cerradas. Vannevar y Benedicto se pusieron manos a la obra sin perder tiempo. El Tremere provocó un pequeño fuego con el que destruir los cadáveres mientras Vannevar se disponía a abrir el siguiente mamparo. Para cuando hubo abierto el segundo panel, Benedicto ya había incinerado los 5 primeros cadáveres. Mientras tanto, la ansiedad de Sullivan aumentaba en el puente de mando sin nada que hacer.
Riley lo observó agarrar de nuevo el timón e intentar girarlo. El Ghoul se unió a él, pero ni siquiera sus fuerzas combinadas lograron moverlo. Parece que hay algo que lo sujeta, dijo Raleigh, cuando se apartaron de la rueda. Algo controla el timón desde abajo, convino Sullivan, preguntándose qué fuerza debía de tener el misterioso timonel. Se asomó a la ventana. La orilla se encuentra a menos de 5 millas, dijo, fijándose en las brillantes luces de la casa Cliff, que se levantaba al sur de la entrada. Vamos directos al Golden Gate. Estaremos allí en menos de 10 minutos. Ambos miraron por la ventana en dirección a la escotilla parcialmente abierta de la cubierta de proa, por la que habían visto desaparecer al príncipe y a don Benedicto. ¿Tú crees que deberíamos ir tras ellos?, preguntó Sullivan a Raleigh. Nos han dicho que esperemos, respondió el Ghoul, aunque era evidente que la situación no le hada ninguna gracia. No había forma de saber en qué tipo de problemas podrían haberse metido Vannevar y Benedicto allí abajo. Yo voy a la sala de máquinas, anunció Sullivan, de repente. Voy a intentar detener el barco. Tú quédate por si se liberara el timón. Raleigh no estaba seguro de que le apeteciera quedarse solo en el puente de mando, pero terminó por acceder. Vale. Ten cuidado. Sullivan traspuso la puerta y se adentró de nuevo en el corazón de la tormenta, bajó por la escalerilla desde la superestructura y cruzó corriendo la cubierta hacia una escotilla emplazada en la popa de la nave. Riley lo vio arrodillarse para forzar la escotilla, a continuación, se coló en su interior y desapareció en las entrañas de la oscura bodega. En la bodega de proa, Vannevar y Benedicto se afanaban en la tarea de abrir todos los compartimentos y destruir los cuerpos ocultos tras ellos. A medida que se incineraban los cadáveres, el aire de la bodega se inundaba de un humo negro, espeso y pringoso. En cuestión de minutos, Vannevar había abierto todos los compartimentos de babor y había dejado al descubierto 50 cadáveres. Acto seguido, se dispuso a desmantelar los mamparos de estribor, donde suponía que encontraría otras 50 criaturas. Dejó a Benedicto solo en babor, ocupándose de los últimos cadáveres que había hallado el príncipe. Vannevar casi había terminado de abrir el primer compartimento de estribor cuando Benedicto lanzó un grito que le hizo soltar la palanca y correr en auxilio de su amigo. Tras desenvainar su espada, dobló una esquina para encontrar a Benedicto enfrentado a 3 criaturas vestidas de negro similares a la que se habían encontrado en cubierta. Encorvadas, ceñidas por seda negra, siseaban y gruñían mientras renqueaban con cautela en dirección al Tremere, desplegándose para rodearlo. Benedicto giró despacio, colocándose de espaldas al mamparo, con las manos abiertas en posición, estudiando a cada uno de sus oponentes. Vannevar gritó al verlos, ondeando su espada por encima de la cabeza. Los Ghouls, distraídos por la exclamación de Vannevar, dejaron de mirar a Benedicto. El Tremere aprovechó aquella fracción de segundo para dar un paso de costado y propinar un golpe seco en la sien a uno de los Ghouls. Se desplomó sin vida, golpeando el suelo con el cuello roto. Con un movimiento fluido, Benedicto giró en redondo y conectó una rápida patada con la barbilla de un segundo Ghoul desprevenido. También se derrumbó muerto. El tercero, al ver caer a sus camaradas, no tuvo tiempo de reaccionar antes de sucumbir al furioso asalto de Benedicto. Los 3 Ghouls habían muerto antes de que Vannevar llegara siquiera al lado de su amigo. «¡Hay más!», exclamó Vannevar al unirse a Benedicto, señalando el umbral iluminado al otro lado de la bodega. Al menos una docena de Ghouls vestidos de negro irrumpieron por la válvula abierta, cargando directamente contra ellos. Los 2 vampiros se dispusieron a plantarles cara. Sullivan, cuando hubo superado la escotilla de popa, se adentró en las entrañas del buque, descendió escaleras a oscuras y corrió por pasadizos repletos de basura y desperdicios, en busca de un camino que lo condujera a la sala de máquinas. No había vuelto a embarcarse desde mediados de siglo y, al no estar familiarizado con un buque de este tipo y tamaño, le sorprendía su complejidad. Pero confiaba en su oído, rastreando el constante rumor de los motores de la nave, siguiendo el sonido hasta su origen. Al trasponer una válvula, emergió en una pasarela de hierro suspendida por encima de 2 enormes calderas palpitantes. Sin vacilar, saltó de la pasarela y aterrizó 3 metros más abajo, en 20 centímetros de sucia agua de Sentina.
Se dispuso a buscar de inmediato las válvulas de vapor que controlaban los motores. Actuaba sin que se lo hubieran ordenado, pero sabía que el príncipe quería detener la nave antes de que llegara a la costa, aunque eso significara inutilizar el barco en medio de la tormenta y a su merced. Registró toda la sala de máquinas, abriendo todas las válvulas y manómetros que encontraba a su paso, esperando que unas u otras apagaran de algún modo la compleja maquinaria que zumbaba y traqueteaba a su alrededor. Al fin encontró las enormes palancas de embrague y, sin pensárselo dos veces, las arrancó de cuajo, cortando el suministro de corriente a las hélices gemelas que propulsaban el barco. Sin ellas, la nave no podría virar. No se dio por satisfecho y abrió los pantoques, permitiendo que penetraran en la cámara torrentes de agua, antes de regresar corriendo a la pasarela. Abandonó la sala de máquinas a su suerte. La fría agua marina que inundaba la bodega pronto llegaría a los motores y a las calderas al rojo, inutilizándolos, permanentemente. Raleigh seguía en su puesto, en el puente de mando, escrutando la lejana orilla, cuando sintió que la nave perdía impulso. La embarcación ya no bregaba hacia adelante, cortando las olas en dirección a San Francisco. Ahora cabalgaba las olas, propulsada tan solo por la tormenta. Una inmensa ola se estrelló contra la popa del buque y sintió que el carguero se ladeaba de morro hasta que creyó que la quilla se sumergiría y se irían todos directamente al fondo del mar. Luego la ola pasó por debajo de ellos y la popa del barco giró, dejando al desvalido barco inerte, de costado, a merced del oleaje. Las luces de la casa Cliff alumbraban en la orilla, justo delante de ellos, a menos de media milla de distancia. Raleigh comprendió que la ola los había alejado de la entrada de la bahía y los había empujado hacia el sur de la angosta abertura. En medio de la fantasmagórica bruma podía distinguir apenas las cónicas cumbres gemelas de Seal Rocks, interpuestas en su camino. Asió el timón, sorprendido de la facilidad con que giraba ahora en sus manos, pero, cuando viró a izquierda y derecha, comprobó que no servía de nada. La nave no obedecía. Decidió salir del puente. Tenía que informar al príncipe, donde quiera que estuviese. Tras introducirse de nuevo en la tormenta, bajó la escalerilla con cuidado y cruzó la cubierta de proa en dirección a la escotilla por la que había visto desaparecer antes al príncipe. Varias cubiertas más abajo, en la bodega de proa, Vannevar se enfrentaba a la embestida del primer ghoul. Una poderosa estocada de su sable atrapó al monstruo en plena cintura, a punto de cortarlo en dos. Un segundo ghoul cayó bajo su espada, con el cráneo hendido por un potente arco descendente. Benedicto se encontraba en las inmediaciones, defendiéndose de sus atacantes, partiendo cuellos y extremidades con rápidas patadas y golpes que propinaba con pies y manos. Pero la horda de rugientes ghouls los acosaba y los obligó a replegarse contra el mamparo. Uno de ellos saltó sobre Vannevar, esquivando su guardia para hundir los dientes en el hombro del príncipe. Vannevar se quitó de encima al ser y, con una mano, arrojó al ghoul a media bodega de carga de distancia. Espalda con espalda, Benedicto y él continuaron repeliendo a sus atacantes, exterminándolos de uno en uno. Sullivan seguía abriéndose paso en medio de la miríada de pasadizos del barco cuando oyó un golpe seco a su espalda. El agua del mar había alcanzado las calderas y éstas comenzaban a agrietarse, a colapsarse. Sintió que lo embargaba un pánico paralizante mientras intentaba por todos los medios encontrar una ruta que lo condujera a las cubiertas de proa de la nave. Tenía que avisar al príncipe de que el carguero estaba dañado y fuera de control. Llegó ante una enorme válvula, giró la manilla y la abrió de golpe, para tropezarse con una escena inesperada. En el enorme compartimento que había ante él vio una segunda sala de mandos, con su timón y sus controles de los motores. El timón, desatendido, giraba a uno y otro lado, incontrolado. En el centro de la cámara vio una serie de baldas de madera que contenían docenas de vasijas de cerámica, con las tapas selladas con brea. Había dibujos pintados alrededor de los jarrones, rizos, remolinos y símbolos extraños. Olisqueó el aire que estaba cargado de un tufo que Sullivan conocía de sobra. Un escalofrío recorrió su columna al reconocer el pútrido hedor que había envuelto perpetuamente al abuelo. Entonces lo vio, un ser colosal y deforme que reptaba despacio y con dificultad para colarse por una válvula abierta al otro lado del compartimento.
Solo resultaban visibles su lomo encorvado y las diminutas extremidades traseras, casi inútiles. Sin sopesar los pros y los contras, Sullivan desenfundó su cuchillo y corrió en su persecución. Vannevar y Benedicto despachaban al último ghoul cuando el príncipe levantó la cabeza y vio al ser que entraba por la puerta, sus enormes ojos rojos resplandecían como brasas candentes. Benedicto. ¿Qué es eso? Benedicto alzó la vista y vio a la monstruosa criatura, corpulenta, de más de 2 metros de altura, acercándose a ellos a 4 patas, impulsándose sobre sus 2 poderosos brazos mientras las casi inútiles piernas oscilaban a su espalda. La cabeza de aquella cosa era grande y angulosa, y colgaba al extremo de un cuello anormalmente distendido. Su boca estaba cuajada de dientes afilados, los 2 caninos superiores medirían unos 12 centímetros de longitud. Era un vampiro, pero a saber si alguna vez había sido humano. Al reparar en la presencia de los 2 hombres, la criatura se abalanzó sobre ellos, rugiendo y agachando la cabeza, con las fauces chasqueando peligrosamente. Tras acabar con la vida del último ghoul que tenía frente a él, Vannevar salió al encuentro del monstruo, extendiendo la espada a la defensiva. Pero en ese momento el engendro se detuvo y, encumbrándose sobre sus diminutos cuartos traseros, blandió una enorme zarpa contra el príncipe. Vannevar bajó la espada y se agachó para esquivar el golpe, superando la guardia de la criatura y hundiendo su sable en el costado de la bestia. Un borbotón de nocivo pus verde manó de la herida. El engendro profirió un aullido de rabia. Vannevar retiró su filo y se giró para zafarse, pero el monstruo volvió a cernirse sobre él y consiguió golpear al príncipe en un hombro, enviándolo rodando al otro lado de la cubierta. La criatura se dispuso a abalanzarse sobre el derribado Vannevar, pero Benedicto, que había destruido al último ghoul que le hacía frente, se interpuso entre ellos. Un haz de luz verde surgió de su mano levantada y golpeó al monstruo en pleno torso. El ser aulló de nuevo y volvió a encabritarse, retrocediendo esta vez un par de pasos. Vannevar ya había recuperado la verticalidad y volvía a blandir su espada. Mientras buscaba una abertura que pudiera aprovechar, se percató de la presencia de Sullivan, que corría hacia el monstruo a través de la válvula abierta. Cuchillo en mano, el irlandés saltó directamente sobre el lomo de la criatura, apresándole el cuello con un brazo mientras con el otro hundía repetidas veces el cuchillo en la garganta y los hombros de la rugiente bestia. El engendro atacó con sus garras al inesperado asaltante que se había encaramado a su espalda, irguiéndose cuán alto era mientras el irlandés lo apuñalaba sin piedad. La criatura le puso una zarpa encima y, sin esfuerzo, lanzó a Sullivan por los aires. El vampiro rebotó contra el mamparo de estribor y aterrizó hecho un ovillo en la cubierta, aturdido y desorientado. El ser se encaró de nuevo con Vannevar y Benedicto, el pus verde resumaba ahora de las heridas de su cuello además del tajo practicado en su costado. Pero, pese a los daños sufridos, no mostraba indicios de fatiga. Benedicto y el príncipe retrocedieron un paso, alejándose de su alcance, separándose. El monstruo ignoró al Tremere y no perdía de vista a Vannevar, consciente de quién era su verdadero rival. Sus feroces fauces se abrían y cerraban, anticipando el sabor de la sangre del príncipe. En ese momento apareció Raleigh en la otra punta de la bodega de carga, asomándose a la escotilla abierta en el techo. «¡Abandonad el barco!», gritó, su voz resonó por toda la cámara vacía. «Vamos hacia las rocas». Pero ya era demasiado tarde. La siguiente ola golpeó al buque de costado, inclinándolo violentamente y estrellándolo contra las cumbres de granito de Seal Rocks. El metal rechinó contra la piedra cuando el carguero abatido encalló entre ambos picos. Una segunda ola rompió contra las rocas y se produjo una fisura en el casco, partiéndolo en 2. Se produjo un atronador choque en el interior que derribó a todo el mundo al suelo antes de que la embarcación se detuviera en seco con un escalofriante chirrido metálico. Se oyó un tremendo gemido, seguido de una explosión. La popa de la nave quedó desgarrada, revelando un firmamento nocturno invadido por la tormenta antes de que todo quedara oculto bajo un torrente de agua helada. Vannevar salió a flote segundos más tarde, a tiempo de ver los últimos restos del barco que desaparecían bajo las inclementes olas. Había resurgido al otro lado de las rocas, a unos meros 200 metros de la orilla. Braceando, ayudado por la marea, miró alrededor en busca de sus compañeros.
Divisó a Raleigh a 50 metros, nadando hacia la orilla, rodeando con el brazo a un aturdido Sullivan. Benedicto no aparecía por ninguna parte, hasta que al fin emergió la cabeza del Tremere por encima de las olas, no muy lejos. ¿Estás bien?, preguntó el príncipe, nadando hacia él. Puedo nadar, respondió Benedicto, escupiendo agua salada. Emprendieron juntos el camino a la orilla, hasta alcanzar los rompeolas donde los esperaba Raleigh. Sullivan estaba sentado en las proximidades, donde lo había dejado el Ghoul. El príncipe exhibía una amplia sonrisa. La criatura ya no existe. Hemos encontrado sus restos flotando a la deriva. Creo que esta noche hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué hora es?, preguntó Benedicto, de repente, fijándose en la luz que comenzaba a despuntar por el este. Vannevar hizo ademán de consultar su reloj y frunció el ceño al descubrir que lo había perdido durante el hundimiento del barco. Se dio cuenta de repente de que también había perdido su espada. La funda vacía colgaba sobre su cadera. No lo sé, respondió el príncipe, ceñudo. Pero no puede faltar mucho para que amanezca. Camino de la autopista vieron un par de automóviles aparcados detrás del rompeolas. Vannevar vio que Nicolai salía del asiento trasero de uno de los coches y se acercaba al borde del dique marítimo. Le saludó con la mano. Vannevar agitó el brazo a su vez. Vamos, dijo a los otros. Amanece y Nicolai ha venido a rescatarnos. Mientras cruzaban la arena en dirección a los automóviles, Vannevar vio a Iwo de pie junto a Nicolai. Exhibía una amplia sonrisa. Príncipe de la ciudad. 1995, el día después. Vannevar dedicó el fin de semana a recuperarse en el hogar de Art Deco que habían comprado Donna y él en Marina hacía algunos años. Donna se había quejado de que el ático era demasiado austero, demasiado frío, y Vannevar tendía a mostrarse de acuerdo con ella de un tiempo a esta parte. Marina era un distrito soleado que se miraba en el extremo norte de la bahía, gozando de una espléndida vista del Golden Gate Bridge y el condado de Marin, en la costa opuesta. Vannevar había ordenado construir un enorme estanque en el pequeño patio vallado y lo había poblado con algunos de sus koi. Era la primera noche tras el naufragio del barco y estaba en la calle, dando de comer a los peces, cuando oyó que sonaba el teléfono dentro de la casa. Donna contestó e intercambió unas cuantas palabras con alguien. Se produjo un momento de silencio, antes de que apareciera por la puerta corredera de cristal de la casa. Vannevar llamó al príncipe. Es Nicolai. Dice que es urgente. Vannevar suspiró. ¿Qué quiere? Ni siquiera se molestó en darse la vuelta, seguía ocupándose de sus peces. Donna habló de nuevo con Nicolai, antes de responder. Dice que tiene que hablar contigo. ¿Es que se va a acabar el mundo? Donna volvió a conversar con el ruso. Dice que no, pero que tiene que hablar contigo de todos modos. Que me llame el lunes. Estoy de vacaciones. A sus pies, los koi chapoteaban encantados.